Buenos días, jóvenes. Buenas tardes, perdón. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Bien. profe. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Y usted, profe? Bien, pues, recuperándome del fin de semana largo. Significa que dormí mucho, así que Uf, todavía estoy despierto. Todavía estoy durmiendo, creo yo, pero uff. Bueno, espero que ustedes también hayan. Después de ese destrozamiento que hubo el sábado, espero que hayan logrado recuperarse qué pena. para, para volver a sus Estuvo feroz. carriles. Yo tengo problemas para modelar. Siento que modelo como muy mal las cosas, pero así como complejizo o busco entidades que no deberían haber. No sé. Sí, suele pasar, sí, sí. Miren, el error típico, y que uno se ríe mucho, la verdad, tengo que reconocerlo, es cuando, por ejemplo, hay un problema acerca, no sé, puede. No sé, por ejemplo, el problema del reparador de guitarras. No quiero decir nada contra nadie, no he revisado las pruebas todavía, pero apuesto que alguien hizo una entidad que se llamaba Taylor, o que se llamaba, no sé, eh, comercio o taller, algo así. Es típico, o sea, cuando uno menciona no sé, que modelen, por ejemplo, el tema de la U con las notas, los estudiantes y los temas. Lo clásico, entidad, universidad. Es un clásico, o sea, el hecho de modelar la entidad sobre la cual uno está resolviendo el problema, o sea, eso es como lo típico. Ya, entonces eso, la verdad, la mayoría de las veces no es tan correcto, pero el consejo que les puedo dar es que la forma o lo que mejor a mí me ha resultado para tratar de demostrarle a alguien que está aprendiendo qué tan bueno, qué tan malos son sus modelos, es que, ok, pesquen su modelo, no importa cómo es, qué tan extraño sea, y procedamos. Hagamos todo el proceso hasta llegar, no sé, hasta hacer consultas y todo el tema. Y en ese punto, destacar el hecho, mira, esta consulta que con este modelo te resulta pero tan muy complicada de hacer, tal vez si tú tu modelo lo hubieras hecho de esta otra forma, lo que hubiera sucedido de ahí para adelante es que las consultas, bueno, el modelo, el estable y todo el tema, pero las consultas a fin de cuentas hubieran salido tal vez más fáciles. ¿Ya? Entonces, para mí ese es como el ejercicio clave, o sea, el hecho de tomar algo, llevarlo, darse cuenta de los problemas o defectos o complicaciones que tiene y tratar de hacer un backtracking hasta llegar hasta volver al principio, corregir algo y repetir. Esa es la mejor forma, según mi opinión, de ver si realmente lo que uno está haciendo está bien o mal. ¿Ya? Porque generalmente, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No se trata simplemente de hacer algo por hacerlo. O sea, al final lo que ustedes están eh, simulando es el hecho de hacer un proceso completo. O sea, y la idea es que, como yo siempre les he dicho, es que en la mayoría de los casos los sistemas pasan mucho, mucho, mucho más tiempo en explotación, o sea, funcionando, que siendo modelados. Entonces, si el modelado tiene algún tipo de defectos que se pueden corregir, digamos, tal vez moviendo alguna perilla por ahí, por aquí o por acá, y que eso cause que después las consultas sean más fáciles o lo que sea, es un tiempo bien, bien, bien gastado. ¿Ya? Entonces, si a alguien le parece que sus modelos son medios marcianos y alienígenas, yo le recomendaría que haga todo el ejercicio y que después vea si realmente las consultas o lo que sale de ahí sigue siendo alienígena o no, y trate de ver cuál es la causa raíz de ese problema. No sé si hay algo que está muy difícil, trate de hacer backtracking y ver dónde se origina y cambiar ese origen para que salga después más fácil. Eso es lo que les puedo. Ese es mi granito de sabiduría que les puedo regalar por ahora. ¿Ya? Ahora, de verdad, yo espero que la prueba les haya ido bien. Yo sé que fue una pruebota, en el sentido de que fue harto esfuerzo, harto tiempo. El caso, no sé si lo encontré difícil en sí de entender, pero sí tenía muchas partes, distintas partes, modelar,
escribir muchas cosas, pero así es la vida real. Y lo que, tal vez lo que Pero en la faltó, vida real, en la vida real no se hace todo en 5 horas, ¿sí? la vida real no son 6 horas. No, Eso, es verdad, es verdad. sí. No, no necesariamente. Generalmente este proceso se realiza generalmente como parte del desarrollo. O sea, no sé, pues uno puede estar, o uno le puede tocar implementar el login de una aplicación y ahí uno desarrolla las tablas y todas las cosas que corresponden al login. Entonces, generalmente esto se va haciendo como de a pedacitos, ¿ya? Pero era un ejercicio. Fue un ejercicio. Espero que lo hayan, no sé si disfrutado es la palabra, pero por lo menos que hayan entendido el sentido de lo que se trata de hacer. O sea, al final de cuentas, demostrar que son capaces de partir con un problema, un caso, y de ahí hacer que el caso avance hasta llegar a cierto nivel de complejidad de las consultas, ¿no? Ese era el tema. Entonces, Sebastián levantó la mano. Sí, profe, tengo una duda con respecto a la distribución de puntaje de la prueba. ¿Cómo sería en este sentido? O quizá lo explicó y yo no lo escuché. No, no era explicado, creo, y cuando publique la pauta iba a estar Perfecto. o sea, no me gusta hablar de pauta, más, o sea, como más que lo que yo diría es como, Guía. como una guía, cómo lo solucioné yo, no sé, ese tipo de cosas, ¿ya? Es el Posible solución. posible solución, correcto, ¿ya? De verdad a mí no me gusta la palabra pauta, sobre todo en estos cursos como programa avanzada, estructura de datos, base de datos, ingeniería de software, porque al final no hay pauta, hay como ideas que son buenas, ideas que no son tan buenas, entonces si a ustedes se les ocurrió hacer la entidad, no sé, guitarra, si es que funciona dentro del esquema general, y tal vez yo no hice la entidad guitarra, pero a ustedes les resulta y pudieron hacer las consultas bien, entonces, ¿qué les puedo criticar? Tal vez les puedo criticar el estilo, pero si es que no tiene ningún efecto negativo, estaría bien. Y así ustedes desarrollan el estilo. Cada uno tiene su estilo de desarrollo en estas cosas, de la misma forma que cuando ustedes programan. Ya, todos programan distinto. Eso. Ya, entonces somos 11, 10 en total. Eh, bueno, hay menos gente que normalmente. Que no. Entonces, no sé si tienen alguna prueba. Tienen que entregar algún trabajo, algo, ¿no? Pues, Mañana hay prueba y seco mm. Mañana se entrega el taller igual de base. también. Oh, terrible. Cerramos esto. Me han dicho que es terrible. Ya. Ya, pues entonces, para no perjudicar a nadie, a ustedes ni a mí, eh, hagámosla cortita. Hoy día les quiero hablar respecto a algo que nosotros ya vimos o empezamos a ver la clase pasada. ¿Ya? Y lo que empezamos a ver la clase pasada es una cosa que en general en todas partes del mundo se le llaman, como está escrito en la pantalla, procedimientos almacenados. ¿Ya? Ahora, si ustedes recuerdan sus clases de programación avanzada y de Progra, tal vez incluso, se les decía que los procedimientos son aquellas subrutinas que no retornan nada y las funciones son aquellas subrutinas que retornan algo. ¿Ya? En este punto, en esta realidad alternativa que son las bases de datos, se llama procedimientos almacenados a todos los programas que corren en la base de datos. ¿Ya? No son cosas que corren en la aplicación, ¿ya? Sino que son cosas que uno las invoca y se ejecutan en la otra máquina. Como está de moda hablar como de la nube, uno podría pensarlo de esa forma. O sea, uno manda a ejecutar algo y se ejecuta allá y uno recibe un resultado de vuelta, que puede ser un número, una fecha, un string o nada. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y les comentaba la otra vez también que una de las gracias de hacer esto o de tener cosas que se ejecutan en el servidor, en la nube, en el otro lado de la frontera, es que los datos están ahí, ¿ya? Ahí. Si yo estoy haciendo una aplicación y hago select asterisco from persona y la tabla de persona tiene 20 millones de registros, esos 20 millones de registros tienen que viajar del servidor de base de datos a mi aplicación. Y ahí yo recién puedo procesarlos para buscar algo. Si yo eso lo ejecutara en el servidor, sería infinitamente más rápido. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día, todo lo que vamos a hablar hoy día es un resumen de esta página que ustedes están viendo, que es básicamente la documentación oficial del sitio de Postgres.
PostgreSQL del PL/PGSQL. Si ustedes se meten a esa dirección, van a encontrar lo mismo que yo les voy a mostrar ahora. Y de hecho lo que yo les voy a mostrar es un resumen muy resumidamente resumido de lo que ustedes pueden encontrar ahí. Yo les insto a que en caso de cualquier duda se metan ahí. Esa es la documentación oficial. No hay nada más oficial que eso que está ahí. ¿Ya? La clase pasada yo les mostré un par de funciones. Y este es como ¿cómo poder decirlo? La base de cómo se escribe una función, un procedimiento almacenado en Postgres. ¿Ya? La forma de escribirlo no es estándar. ¿Ya? Oracle tiene su forma, Postgres tiene su forma, Microsoft con SQL Server tiene su forma, ¿ya? Y otras bases de datos tienen sus formas. ¿Ya? Esa es la única diferencia, o mejor dicho, es la parte donde ya nos separamos. Hasta antes, cuando estábamos viendo SQL, es como, en general, es todo estándar. Pero de aquí para adelante, aun cuando el hecho de nosotros poder crear procedimientos que funcionen en el servidor y que se ejecuten en el servidor es como estándar, todas las bases de datos lo soportan, el lenguaje específico es distinto. Y en este caso, nosotros vamos a estudiar o ver o revisar el que usa Postgres. El de Oracle es muy parecido a este, o mejor dicho, el de Postgres es muy parecido a Oracle. El de SQL Server es una bestia totalmente aparte, ¿ya? Pero básicamente se puede hacer lo mismo. Si ustedes quieren hacer algo y se hace en Postgres, lo más seguro es que se va a poder hacer en Oracle y se va a poder hacer en SQL Server. ¿Ya? Y esta es la forma más común, o este es como el esqueleto de lo que nosotros podríamos llamar una función. El cuerpo de la función está acá, entre estas dos cosas que dicen función. Ese peso, función, peso, es un delimitador que usa el Postgres para saber cuál es el cuerpo de la función. Y con esta cosa que está acá arriba, donde dice language, PL, PGSQL, lo que le está diciendo básicamente es que el cuerpo de la función está escrito en este lenguaje. Si ustedes quisieran ser intrusos e intrusas, podrían investigar qué otros lenguajes soporta Postgres. Porque no solamente soporta este lenguaje, y de hecho, por ejemplo, se pueden hacer cosas, creo que en Python. De la misma forma que en Oracle soporta una cosa que se llama PGSQL, o PLSQL, perdón, pero también soporta Java. Y Microsoft usa una cosa que se llama TSQL, que se llama Transact SQL, pero también soporta hacerlos en lenguaje .NET. O sea, pueden hacer estas cosas en C# o Visual Basic, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a fijar un poco en la filosofía de esto, en la parte técnica del lenguaje PL, PGSQL, y en una cosa que viene después, como a la mitad de la presentación que les voy a mostrar hoy día, que es el uso principal que yo quiero que se aprendan de todas estas cosas. ¿Ya? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer acá? Podemos hacer muchas cosas. Podemos tener ifs, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay un if. Si el if dice, si el valor de esta variable es distinto de 0, entonces ejecute una consulta, por ejemplo. Ejecute un update en este caso, ¿ya? Puedo hacer lo que yo quiera. O sea, puedo tener ifs, puedo tener if con else, y así se escriben. Por ejemplo, en este caso, si esta variable es null o es vacía, entonces retorne algo. En caso contrario, retorne algo que parece que es la llamada de una función con una concatenación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es como cualquier lenguaje de programación que ustedes conocen. O sea, y literalmente es un lenguaje en el que se puede hacer cualquier cosa. Obviamente esto es parecido a Python, en el sentido de que los if pueden como anidarse para ir tomando distintas condiciones. En este caso, si el número es 0, el resultado es 0. Si el número es mayor que 0 es positivo, si es menor que 0 es 0, etc. Else. Y el else, que es el else final de todo. ¿Ya? Esto es muy parecido a Python, de hecho, me acabo de dar cuenta. Hay una cosa que Python, por ejemplo, no tiene, pero que otros lenguajes sí tiene, que son unas cosas que se llaman los case, que nos permiten a nosotros ejecutar un pedazo de código dependiendo del valor, de los casos en particular, de los tipos de valores que puede obtener una variable.
¿ya? En este caso, por ejemplo, en el ejemplo dice, caso de que de x, o sea, está preguntando cuál es el valor de x, cuando es 1 o 2, entonces el mensaje es tanto, en caso contrario le asigna otro valor, ¿ya? Esta es una forma de usar este case. Este case también se puede usar en los select, en SQL normal, uno también puede usar los case para poder, por ejemplo, convertir, no sé, un valor numérico a texto, por ejemplo, tal como está siendo usado acá, o hacer otras cosas más complejas también es posible, pero lo importante es que yo voy haciendo casos y el sistema va preguntando en qué caso se mete, digamos, para hacer la ejecución. Esto es como un if, una forma muy resumida de escribir un if. Hay otra forma de escribir el case en el que yo las preguntas las meto acá adentro. O sea, fíjense, este case empieza acá arriba, termina acá abajo. Case, cuando x está entre 0 y 110, hace algo. Cuando el x está entre 11 y 20, hace otra cosa. Y podría tener otros when, que determina los casos. Incluso podría tener un else para el caso en que no se meta a ningún caso, ¿ya? Esto es como un if, de nuevo, pero es más resumido. Como les decía el otro día también, en este lenguaje se pueden hacer ciclos, ¿ya? Los ciclos se escriben de esta forma con la palabra loop y la palabra end loop, con opcionalmente una etiqueta, y los estamentos que están abajo, las sentencias, son las que se repiten de la misma forma que los lenguajes que ustedes ya conocen, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos de distintos tipos de loops. En este caso, por ejemplo, el primero, el loop empieza acá, termina acá, y lo que sucede dentro del loop es que si la cuenta es mayor que 0, entonces se ejecuta la palabra exit, que lo que hace es salir del loop. En este otro caso es lo mismo, pero escrito de otra forma que yo la prefiero, me parece más elegante escribirla, que salga cuando la cuenta es mayor que 0, que es lo mismo que está acá, ¿ya? Es como escribir un if de manera muy resumida. Y también lo que se puede hacer es, sobre todo cuando uno tiene ciclos que están anidados, o sea, uno dentro de otro, y uno escribe en un exit, lo más seguro es que el exit lo único que hace es salir del ciclo más cercano. Pero ¿qué pasa si uno quisiera salir del ciclo más externo, por ejemplo? En ese caso lo que hay que hacer es ponerle una etiqueta al ciclo y después cuando uno dice exit indicar cuál es el ciclo que uno quiere salir, del cual uno quiere salir. El continue o el continue funciona igual que los lenguajes que ustedes seguramente conocen, en el sentido de que al contrario que el exit que rompe el ciclo, el continue lo que hace es continuar con la siguiente iteración del ciclo, ¿ya? Apenas se lee la instrucción, el ciclo termina, pero se abre o continúa con la siguiente iteración, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos un ciclo que lo que hace es salir cuando la cuenta sea mayor que 100 y continuar cuando la cuenta sea menor que 50. O sea, cada vez que llegue ahí, va a continuar con la siguiente vuelta del ciclo. Esta cosa también tiene un ciclo while, que es igual que los ciclos while que ustedes conocen, en el sentido que la expresión booleana se evalúa arriba, ¿ya? También usa la palabra loop, ¿ya? Pero tiene que tener un while adelante para indicar que la expresión se evalúa arriba, no al final. Entonces, mientras esta condición que está acá sea verdadera, el ciclo va a dar vuelta, ¿ya? Ustedes conocen esto. Esto se ve bastante complicado, pero es la forma en PLPG-SQL de escribir un ciclo for, ¿ya? Veamos los ejemplos mejor. Para un i que va del 1 al 10, haga lo siguiente. Entonces el i va a iterar con valores del 1 hasta el 10 inclusive. Si queremos hacer un ciclo for en reversa, bueno, hay que escribir del 10 al 1, pero ponerle en reversa, ¿ya? Si nosotros queremos hacer un ciclo en reversa, pero que vaya contando de 2 en 2, hay que escribir del 10 al 1 en reversa, y by 2 significa que va a ir saltándose de a 2 en 2, ¿ya? Así de simple. Se parece un poco a la forma de escribirlos en Python, ¿ya? Yo creo que esto es lo más interesante que ustedes pueden mirar, es el hecho de que muchas veces nosotros vamos a necesitar
hacer una consulta que me retorne tuplas y mirar esas tuplas para hacer cosas, tomar decisiones, por ejemplo. En ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es usar un ciclo for con una sintaxis un poquito diferente que nos va a permitir iterar sobre cada una de las tuplas de la consulta. Fíjense en este ejemplo, un ejemplo completo. For mviews en, y aquí yo les destaqué en rojo la consulta. La consulta puede ser cualquier cosa, ¿ya? Pero lo importante es que sea un select, obviamente, y que me retorne columnas, ¿ya? Mviews está declarada acá arriba y está declarada con un tipo especial que se llama record. ¿Ya? Es un tipo de dato especial que lo único que hace es representar una tupla cualquiera. No tiene como tipo, es un tipo genérico que me permite a mí representar cualquier tupla. ¿Ya? Si la tupla tiene una columna o 1000, esa variable me va a permitir a mí mantenerlas y poder operarlas como si fueran variables. Es una variable al final. Ahora, lo que sucede acá es que para cada tupla que me retorne esa consulta, este loop que está acá abajo se va a ejecutar. Se va a ejecutar, se va a ejecutar, se va a ejecutar. Y lo que sucede es que dentro del ciclo, la variable views, en este caso, tiene una tupla con la información de la consulta. ¿Ya? Entonces, esto se ejecuta por cada una de las tuplas y en cada vuelta esa variable tiene el valor de la tupla que corresponde. Si la consulta no retorna ninguna tupla, obviamente el ciclo, el loop que está ahí abajo, no da ni una vuelta. Ahora, ¿cómo yo acceso a las cosas que están en la tupla? Bueno, uso el punto. Por ejemplo, acá abajo, mviews.mvschema, mvschema aquí está arriba, select bla 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 as mvschema. Entonces acá yo digo mviews.mvschema, bla bla. Entonces, lo que viene después del punto es el nombre de la columna que me retorna la tabla con el resultado, ¿ya? Incluyendo el alias. Fíjense, acá yo le puse un alias a la columna, por lo tanto yo la forma de identificar la cosa después es con el nombre final, ¿ya? No el nombre de la columna original, sino que el nombre final, ¿ya? Y en este caso, todo este es un ejemplo completo donde pueden ver que hay una función. Si se fijan bien, el delimitador de función es distinto al que yo les mostré inicialmente. El delimitador puede ser cualquier cosa. Lo importante es que no sea algo que esté dentro del cuerpo de la función. En este caso, peso normalmente no es algo que uno escriba dentro del cuerpo de una función, de un procedimiento. Pero si fuera así, bueno, se puede reemplazar por cualquier cosa. Peso, peso, eso es más raro aún y se podría usar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para usar este tipo de ciclos, lo que hay que hacer es declarar la variable que me va a permitir hacer la iteración, hacer la consulta y después escribir el código del ciclo que me va a permitir iterar. ¿Para qué sirven las funciones? Yo les comenté un poco la semana pasada que las funciones las puede usar en cualquier momento, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, yo la estoy usando porque me interesa, por ejemplo, yo teniendo una función que se llama getProfesoresCurso, a las cuales le paso un ID y un ID de semestre, a mí me interesa tener el listado de todos los profesores que dan ese curso, por ejemplo. Creo que algo así hace esta consulta, ¿ya? En este caso particular, ¿es necesario? La verdad es que no. La verdad es que yo podría haber escrito la consulta de otra forma, o sea, haber hecho acá los inner join correspondientes o left join o lo que sea, haber, por ejemplo, agrupado y haber hecho cosas, ¿ya? Pero del punto de vista como de la escritura y el hecho de que tener una función que se llame getProfesoresCurso es como útil, ok, se hizo la función y se usa en muchas partes, ¿ya? De vez en cuando ustedes se van a encontrar con casos en que es como totalmente necesario hacer funciones porque la consulta para resolver esa función es como muy complicada como para meterla acá dentro de la consulta, ¿ya? Entonces en ese caso, bueno, es bueno hacer funciones.
En general, las empresas que tienen buenas bases de datos, la gente hace funciones para hacer de todo. Por ejemplo, get profesores curso, o get curso de un profesor, por ejemplo, serían cosas que se podrían tener. Pero depende de quién hace la base de datos, depende de la empresa, eh, qué tan sofisticada sea en términos de uso de sus bases de datos, pero es buena costumbre un poco, tal vez, de la misma forma que ustedes desde Progra les han tratado de inculcar el hecho de que hay que dividir para conquistar, de vez en cuando es bueno estos trozos de código, de SQL en este caso, que no tienen mucho que ver con lo que yo estoy tratando de responder, tal vez esos trocitos, factorizarlos, dejarlos afuera y simplemente usarlos. Y así después yo los puedo usar muchas otras veces. ¿Ya? Pero la otra forma o el otro uso que tienen las funciones son unas cosas que se llaman triggers. ¿Ya? Que para mí esto es como lo más importante. Lo otro también es importante, totalmente. Pero los triggers para mí son una cosa que ustedes tienen que saber bien. ¿Ya? Triggers es una palabra en inglés que en español sería como disparador, algo así. Pero le vamos a llamar triggers. Entre amigos le llamamos trigger. Ahora, ¿qué es un trigger? El trigger, en resumen, es una forma de yo poder decirle a la base de datos que tiene que ejecutar algo automáticamente después o antes que cierta operación se realice. ¿Ya? Ahora, en términos concretos, ¿qué significa esto? Que yo puedo definir triggers de forma de que cuando yo haga una inserción, una actualización o un borrado, se ejecute algo. Por ejemplo, ejecúteme esta función cada vez que alguien inserta una nueva tupla a la tabla empleados, por ejemplo. ¿Ya? Y eso puede suceder por cada fila que fue modificada o por el estamento completo que yo ejecuté. Porque un estamento puede, no sé, cambiarle el nombre a todos los usuarios de la base de datos. Entonces uno podría decir, quiero que el trigger se ejecute solamente una vez o que se ejecute por cada tupla que fue cambiada o modificada o borrada, por ejemplo. Entonces, ese es un trigger. El trigger es, en resumen, ejecutar algo cada vez que otra cosa sucede. ¿Ya? Como dice ahí, para yo poder usar un trigger tengo que definirlo antes de. ¿Ya? Los triggers se definen como funciones. ¿Ya? Funciones que no tienen ningún parámetro y que retornan un tipo de dato especial. No es texto, no es entero, no es record, no, es trigger, tipo trigger. ¿Ya? Una vez que uno crea una función que implementa el comportamiento del trigger, uno lo que hace es ejecutar una sentencia SQL especial, entre comillas, que lo que hace es crear el trigger. Asocia la condición de ejecución del trigger con la función que yo quiero ejecutar cuando la condición se dé. Postgres y la mayoría de las bases de datos soportan triggers que son por fila o por estamento. Ahora, esto es interesante y necesitan aprenderlo bien e internalizarlo. Imagínense que uno ejecuta un SQL como el siguiente. Miren. Update, empleado, set nombre es igual a Juan, where apellido es igual a Pérez. Si yo ejecuto eso, uno puede haber escrito esto con todas las mejores intenciones, ¿ya? De que yo voy a afectar solamente a Juan Pérez, que está en mi empresa. Pero ese SQL lo que va a hacer va a afectar a todas las tuplas de la tabla empleado que tengan apellido Pérez y les va a poner nombre Juan. Si es que hay una, es una. Si es que no hay ninguna tupla que satisfaga ese where, bueno, ninguno. Si todas las tuplas tienen apellido Pérez, entonces todas las tuplas van a terminar siendo o llamándose Juan. Entonces,
esa es la diferencia de lo que dice acá en el primer punto. O sea, los triggers uno los puede definir por fila afectada, por tupla afectada o por estamento. Si yo defino que hay un trigger en empleado que es por estamento, entonces el trigger de la actualización se ejecutaría una vez, en este caso. Si yo digo que el trigger es por fila, entonces el trigger, en este caso, se ejecutaría una vez por cada fila que fue afectado por este estamento. ¿Ya? Esa es la diferencia. Generalmente uno siempre, la mayoría de las veces, funciona o hace triggers que son por fila, porque eso es lo que a uno le interesa básicamente, pero tengan ahí en su mente que también existen los triggers por estamento. ¿Ya? Como dice ahí, el trigger por estamento se ejecuta independiente de la cantidad de filas que han sido afectadas por el SQL que ejecuté. ¿Ya? Lo otro muy importante y que tienen que aprendérsela es que los triggers se clasifican dependiendo del momento en que se ejecutan. ¿Ya? Yo puedo definir un trigger para que se ejecute antes, después o en vez de una operación. Esto se les llama los triggers de antes, los triggers después o los triggers que son de en vez de. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es como evidente, o sea, no, tal vez no es evidente, pero imagínense que yo tuviera un trigger definido en la tabla empleados que me vigila antes de hacer un cambio. Antes. Si eso sucede, significa que yo, en teoría, puedo rechazar el cambio, por ejemplo. Porque ese trigger se está ejecutando antes de que se haga el cambio en sí. En el otro extremo, si yo tengo un trigger que lo tengo definido como un trigger después, cuando yo ejecuté el trigger ya se hizo el cambio. Entonces, esa es la principal diferencia entre uno y el otro. ¿Ya? Un trigger de nivel de tupla que se ejecuta antes de una operación tiene las siguientes opciones de ser ejecutado. Si retorna null, entonces la operación actual sobre la fila se salta, ya no se ejecuta. Esto básicamente le dice al ejecutor que no se realice la operación, ya sea inserción, modificación o el borrado de la tupla. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una función que está siendo llamada antes de la operación, por ejemplo el insert, y esa función, dependiendo a los if que tenga dentro, retorna null, entonces la operación no se va a realizar. Así de simple. ¿Ya? Para triggers que son de insert o update, si es que la función no retorna null, pero retorna una tupla, entonces esa tupla es la que va a ser insertada en vez de la que se insertó, digamos, en el SQL. Entonces, yo con ese tipo de triggers puedo tomar lo que se estaba ejecutando, lo que el usuario quería insertar en la tabla, modificarlo o incluso reemplazarlo totalmente y que se termine insertando otros datos. Nada que ver con lo que inicialmente se estaba pensando. ¿Ya? Esto permite que la función de trigger modifique la fila siendo insertada o actualizada. ¿Ya? Entonces, si el trigger se ejecuta y se ejecuta antes, tiene total control sobre el dato que efectivamente va a terminar siendo insertado en la tabla. Si estamos hablando de triggers que son de tipo de tupla y que son después, el valor de retorno es ignorado. Claro, porque es un trigger que se ejecuta después de que la operación ya se hizo. O sea, ya se hizo la actualización, ya se hizo el borrado, ya se hizo el insert. ¿Ya? ¿Para qué sirven estas triggers? ¿Ya? Para todo. Esa es la verdad, son muy útiles. Típicamente los triggers que son antes y que son a nivel de tupla se usan para chequear o modificar los datos que serán insertados o actualizados. Por ejemplo, nosotros hasta ahora le hemos puesto harto color al tema de, por ejemplo, las llaves foráneas. Que el hecho de que uno cuando
declara una tabla que tiene una llave foránea a otra tabla, si yo voy a insertar una tupla en esa tabla, ese elemento tiene que existir en la otra tupla, en la otra tabla, perdón. El típico empresa-empleado, ya que el empleado trabaja en una empresa, entonces si yo voy a insertar un empleado, ese valor de la empresa tiene que existir al otro lado. Si nosotros estuviéramos viviendo en una base de datos que no soportara, por ejemplo, llaves foráneas, pero sí triggers, nosotros fácilmente podríamos escribir un trigger que haga que cada vez que se inserte y se actualice una tupla, la tabla empleado, por ejemplo, verifique que el valor que yo quiero insertar existe en el otro lado. O sea, tendría que como que interceptar la cosa, hacer una consulta en la tabla empresa. Si es que la empresa existe, ok, pasa, pero si no existe, bueno, retorna null, por ejemplo, para rechazar el insert o el update, por ejemplo. Entonces, es muy útil en ese sentido. Un trigger de esos que son antes se pueden usar para insertar, por ejemplo, automáticamente en mi tabla un timestamp, una fecha hora de última actualización, por ejemplo. Y eso es muy, muy típico. Tal vez ustedes con el tiempo van a ver que van a entrar a una tabla, ahí están sus datos y dice última actualización, una columna. O incluso hay una columna que dice fecha de creación y al lado dice fecha de última actualización. Es muy posible que esas dos columnas se rellenen automáticamente con un trigger de los de que son antes, un trigger para el insert, que lo que hace es rellenar es la columna de la fecha de creación, y un trigger con el enganchado con el update, que lo que hace es ir actualizando siempre la fecha de última actualización, por ejemplo. ¿Ya? Los triggers que son de después, no los que son antes, muchas veces se usan para propagar, como dice ahí, los datos. O sea, yo inserté una cosa, no sé, una oferta o un valor de un producto en mi tabla de productos y yo puedo usar un trigger after para actualizar, como decía, las ofertas que están presentes en la base de datos u otras cosas, no sé qué puede ser. ¿Ya? Porque ya el dato lo inserté, pues el dato ya es un hecho. Así que lo que puedo hacer es aprovechar un trigger para... Y esas cosas suceden automáticamente. O sea, todo esto que estamos discutiendo de triggers suceden sin que el que ejecutó el SQL original se dé cuenta. Él o ella lo único que hizo fue actualizar el precio y por tras bambalinas, la base de datos actualizó los precios de todas las ofertas, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? Porque los triggers que son de antes, los que son de después, ven el valor final, porque ya el hecho se produjo, ya se escribió en la base de datos básicamente. Así que todo trigger que es después está viendo el valor final de la variable, por ejemplo, de la tupla, así que puede hacer con ese valor lo que quiera, menos cambiarlo, puede propagarlo. Pero todos los triggers que se ejecutan antes están viendo un estado, digamos, temporal o cambiante. De hecho, el mismo trigger puede hacer que cambie, o puede que exista otro trigger que se ejecute después de él que le cambie el valor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nunca confíen en un trigger antes que va a poder ver el valor final de la variable, de la tupla, perdón. Para eso son los triggers que se ejecutan después. La cascada es lo que sucede cuando yo tengo un trigger que ejecuta un SQL, por ejemplo, lo que les decía recién, imagínense que yo actualicé el precio de un producto y tengo un trigger after, un trigger de después, que actualiza las ofertas. Pero esa tabla también tenía un trigger que hacía otras cosas. Entonces, el hecho de ejecutar el SQL inicial, original, causó que se ejecutara un trigger. Ese trigger escribió algo en la base de datos que hizo que se ejecutara otro trigger. Y a la vez eso puede causar que se ejecute otro trigger y tal vez se ejecute el mismo trigger de nuevo, etc. Puede suceder de todo. ¿Ya? Pero eso es la cascada o el cascading. ¿Ya? Se llaman triggers en cascada y la verdad es que no hay limitación respecto al número de cascadas o el número de niveles de recursión que puede tener esta cosa. ¿Ya? Como dice ahí, es posible que una cascada haga que el mismo trigger se ejecute de nuevo. ¿Ya?
¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, depende. Si es que la cascada nunca termina, es mala. Si es que sí termina, bueno, tal vez es buena. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto al final? Este es un ejemplo muy simple, muy simple. Lo que estamos haciendo acá arriba es creando una función que se llama log last name change, que está definida en el lenguaje PLPG SQL, retorna un trigger y empieza acá y termina acá abajito. Y lo que hace es pregunta. El last name y el last name de la variable new y old, si son distintos, entonces inserta algo en una tabla. ¿Ya? Dejémoslo hasta ahí por ahora. Ahora, esa es la definición de la función, del comportamiento del trigger. De ahí les voy a explicar qué significa esto de new y old. ¿Ya? Pero lo interesante hasta ahora es que esa es la función que define cómo se comporta el trigger. Si nosotros ejecutamos esto y nada más, no va a pasar nada. Lo que nos falta es enganchar el hecho de decirle a la base de datos, acá hay una función, esta función llámamela cada vez que suceda tal cosa en tal tabla. Y eso se hace con este create trigger que está acá abajo. Este create trigger, que tiene un nombre acá, si se van a la última fila, dice execute procedure, y ahí está el nombre del procedimiento que está definido acá arriba. Lo que está en medio define las condiciones de ejecución del trigger. En este caso dice, y se puede leer súper fácil, dice, antes del update en la tabla employee, en la tabla empleados, para cada fila ejecútame el procedimiento tanto. Entonces, en español significa que esa función que está definida acá arriba va a ser ejecutada cada vez que se ejecute un update en la tabla empleados y va a ser ejecutada para cada una de las tuplas que fue cambiada por el update. Si yo ejecuto un update y no actualiza nada, no se ejecuta nada. Si yo ejecuto un update que le modifica el nombre a toda la tabla, bueno, esa función se va a ejecutar para cada una de las tuplas de la tabla, ¿ya? Para cada row, o sea, para cada tupla. Entonces ahí está la diferencia entre un trigger que se ejecuta por tupla y otra que se ejecuta por sentencia, ¿ya? Yo creo en el fondo que los más útiles son los que se ejecutan por cada fila, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? Fíjense que este es un trigger que se ejecuta en un update. Entonces, cuando el trigger llama a la función, fíjense que este trigger no recibe ningún parámetro. Entonces la pregunta es, ¿cómo la función del trigger puede saber cuáles son los valores que están siendo cambiados? ¿Cuáles son los valores de las tuplas? ¿Ya? Y ahí entran estas dos variables especiales, una que se llama new y la otra que se llama old. Recuerden que este es un trigger que se ejecuta en el update. Así que nosotros cuando estamos haciendo el update, por definición, cada tupla tiene dos estados. El estado antiguo y el estado nuevo, cambiado, ¿ya? Entonces lo que está diciendo aquí básicamente es que recuerden que esta función se ejecuta para una tupla. Pero la tupla tiene dos estados, el antiguo, el original, y el nuevo, el cambiado. Entonces lo que hace esta cosa es simplemente preguntar si la columna last name en la versión vieja y en la antigua difieren. Si es que difieren, significa que el update que yo ejecuté cambió el last name original por algo nuevo. Entonces lo que hace simplemente acá es insertar una tupla en esta tabla que se llama auditoría del empleado, y lo que hace simplemente registrar que con cierta fecha se cambió la columna del last name a cierto valor, desde cierto valor al otro valor, ¿ya? Y ahí está logueando el ID, que seguramente es otra columna que tiene la tabla, ¿ya? Y eso es, ¿ya? Entonces, cuando son update, nosotros tenemos dos variables, la new y el old. Cuando son insert, nosotros tenemos la variable new. Y cuando son delete, tenemos el old, si no me recuerdo, ¿ya?
Pero esas variables especiales nos permiten a nosotros acceder a los valores de la tupla que nosotros estamos examinando dentro del trigger y nos permite tomar decisiones. ¿Ya? Así que, jóvenes, eso es como la materia, entre comillas, de la cual yo quería conversarles hoy día. ¿Ya? Pero les quería dejar un desafío, obviamente. ¿Ya? El desafío es que a partir del ejercicio que ustedes hicieron en la prueba, ¿ya? Y esto es para que ejerciten este tema, no es para que no es para nada más, ¿ya? Aplíquenle triggers a la tabla, a la base de datos que ustedes crearon, ¿ya? Aplíquenle triggers de forma de que, por ejemplo, tal como sale en este ejemplo, nosotros podamos dejar registrado en un registro de auditoría cada vez que se hace, por ejemplo, un nuevo ingreso de un instrumento a reparar, ¿ya? Que no sea una cosa explícita que le haga el sistema, sino que sea implícito. O sea, cuando en la base de datos se inserte un nuevo registro que corresponde a una reparación, que se gatille un trigger que lo que haga es que guarde en alguna otra tabla, por ejemplo una tabla de auditoría, el hecho de que con fecha tanto llegó tal instrumento a reparar y algunos datos interesantes. ¿Ya? No importa mucho qué datos son, lo importante es el proceso. ¿Ya? Y lo mismo con cualquier cambio que tenga ese registro. Pónganse en la siguiente situación, que alguien maliciosamente se conectó directamente a la base de datos y cambió, por ejemplo, los valores de las reparaciones, por ejemplo. ¿Ya? Que en vez de que la reparación cueste 1000, ahora va a costar 100, por ejemplo. Si lo vemos desde el punto de vista como de la consistencia de los datos, cuando al otro día el dueño del taller vaya a revisar la base de datos o el sistema, él no va a encontrar nada raro porque la persona actualizó las cosas que tenía que actualizar. Pero la gracia es que si después alguien revisa la tabla de auditoría, pueda saber que efectivamente alguien cambió, por ejemplo, el campo que tenía que ver con los precios, con el valor final de la reparación, y que la cambió a la mala. ¿Ya? Ese es el sentido. ¿Ya? No es que simplemente nosotros insertemos cosas en la tabla de auditoría en forma explícita, sino que implícitamente la base de datos se preocupe de hacer estas cosas mediante triggers. ¿Ya? Y para hacer eso tienen que crear procedimientos almacenados. ¿Ya? Como les decía al principio, toda la documentación está ahí. Con lo que yo les dije ahora es como simplemente el puntapié inicial. ¿Ya? Pero son cosas que tienen que practicar. Lo más seguro es que las primeras 3 o 4 veces que van a hacer el trigger no va a resultar. Espero que me equivoque. Pero hagan el ejemplo. Por favor, hagan el ejemplo, el ejercicio de agregar este trigger al sistema, porque les va a servir. ¿Ya? Y eso sería, jóvenes, eso sería la sesión de hoy. Espero que no haya sido demasiada extensa. Lo que voy a hacer ahora es abrir la asistencia para marcar que a todos los que vinieron. Si tienen alguna pregunta, es buena forma de hacerlo, don Sebastián. Sí, profe, una duda. ¿Esta PPT que usted nos acaba de mostrar la va a subir ahora al módulo? Bueno, está bien, la subiré. Ya, sí la voy a subir, no se preocupen. Ya, gracias, profe. Ya, jóvenes, entonces les dejé la asistencia ahí en el chat para que se marquen, no se queden afuera. A pedido del público subiré esta PPT, ya, para que no se compliquen. Y nos estamos viendo el lunes, porque no es feriado, ¿cierto? No es feriado. ¿Ya? Así que como siempre... ¿Que no me voy? ¿Alguien me está diciendo que no me vaya? Ah, ya, ok. Ya, pero... Ok, ok. Ya, entonces me despido del resto y me quedo con el estudiante que necesita hablar conmigo un detalle. Así que para los que se desconectan, que estén bien, cuídense, desinfecten el celular como siempre y usen mascarilla. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Listo, profe. Chao, chao. Profe.
Hola, profe. Deme un segundo, porfa, para parar la grabación. Pe- 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 pe-